El diseño arquitectónico es otro aspecto clave de la relación entre la arquitectura y el urbanismo. El diseño arquitectónico se refiere al proceso de crear edificios y espacios habitables que sean atractivos, funcionales y seguros para las personas. Y para entrar a fondo, la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos presenta Ciencia e Investigación. Un programa de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura en el marco de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. Esta es la unidad responsable de la planificación, organización, dirección y supervisión de las actividades de investigación en el área de arquitectura del diseño gráfico y posgrados. Ciencia e Investigación. Bienvenidos. Bienvenido al programa Ciencia e Investigación, en el marco de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. En breve iniciamos con la entrevista. Bienvenidos, radioescuchas del programa de Ciencia e Investigación. Qué bien nuevamente estar con ustedes compartiendo temas de aprendizajes de los investigadores y docentes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy contamos con la grata presencia de la maestra Katia Ramírez. Ella es apasionada del aprendizaje, psicóloga de formación. Ha dedicado gran parte de su vida profesional a la enseñanza, primero como maestra de educación primaria urbana y posteriormente en la docencia universitaria. Desde hace 14 años trabaja en la Escuela de Ciencias Psicológicas, donde ha consolidado su vocación educativa. Considera la enseñanza como un medio para hacer lo que más le gusta, aprender y construir conocimiento a través de las relaciones humanas. Cuenta con una maestría en educación superior con especialidad en tecnologías de la información y la comunicación de FUNIVER y una maestría en prevención y atención integral de conductas activas de la Universidad de San Carlos. Además, posee especializaciones en diseño curricular y en planificación y evaluación de políticas públicas. Cuenta con varias publicaciones, entre ellas Consumo de sustancias psicoactivas en muestras de población escolar guatemalteca, estrés académico en estudiantes de posgrado, 3 años de educación en línea. El día de hoy abordaremos el tema con la maestra Ramírez, prevención del uso de alcohol y drogas en ambientes laborales. Bienvenida, maestra, al programa. Buenos días, Edith y audiencia. Qué gusto acompañarlos con este tema el día de hoy. Gracias. Maestra, ¿usted podría compartir cuál es el impacto del uso de estas sustancias que pueden generar algunos comportamientos diferentes dentro de los ambientes laborales? Bueno, hay que partir diciendo de que el alcohol y el tabaco son sustancias legales, ¿verdad? Entonces, el consumo es alto. Se considera que más o menos el 40% de la población consume alcohol y se dice que hasta el 80% de la población ha probado alguna vez alguna sustancia legal, ¿verdad? Entonces, es importante que marquemos que tanto el uso del alcohol como del cigarrillo se asocia a muertes que se pueden prevenir y en muchos casos el alcohol generando accidentes también se asocia a años de vida con discapacidad que tiene un costo económico para la sociedad, ¿verdad? La OMS también indica que 85,000 personas pierden la vida en América Latina exclusivamente por el uso de alcohol y se asocia el tabaco con muchas enfermedades cardiovasculares que impactan significativamente en el consumo y gasto familiar, ¿verdad? Así es que se dice que a nivel mundial las enfermedades y lesiones atribuidas a tabaco ascienden entre el 5 y 6% del gasto global sanitario. Entonces, tiene un impacto no solo en la inversión del gobierno, sino también tiene un impacto a nivel familiar y a nivel social. Muy bien, maestra, luego de escucharla, pues nos viene a la mente qué es lo que lleva a estas personas a utilizar estas sustancias. Un poco los profesionales que nos dedicamos a esto, nos preguntamos un poco qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿verdad? A veces se dice que son las mismas enfermedades mentales las que llevan al sujeto al consumo de las sustancias o se dice que es el consumo de sustancias lo que llevan al sujeto a enfermar mentalmente. Pero sí podemos decir desde la definición de que el consumo de sustancias es un fenómeno multifactorial que situaciones como la depresión, la ansiedad, la ira, la frustración, el enojo,
trabajo, la sensación de inestabilidad laboral, el consumo de sustancias dentro del mismo entorno familiar o incluso la desintegración familiar, el estar expuestos a sustancias, el que haya mercado de sustancias cerca de ellos, ¿verdad? Un poco vinculadas al trabajo, podemos hablar de que las jornadas prolongadas o turnos nocturnos pueden ser un factor de riesgo para el consumo de sustancias. Muchos pacientes al informar dicen es que consumo por el estrés o la fatiga que tengo, ¿verdad? Entonces hay condiciones sociales y laborales que incrementan este problema. Un factor laboral importante de mencionar es el uso de sustancias después del trabajo, ¿verdad? El after office que muchos dicen, o para pasar el tráfico. Otra cosa que influye es la falta de regulación en el trabajo, si se normaliza el consumo adentro, ¿verdad? Y la falta un poco de espacios lúdicos y espacios de ocio pueden ser factores de riesgo para desarrollar un trastorno por uso de sustancias. Casi lo que usted menciona, diríamos que sería también parte de las organizaciones, digamos, tanto de empresas, industrias, que pudieran generar espacios de recreación, podríamos llamarlo de esa manera, para sus trabajadores, ¿verdad? Que tuvieran unas formas diferentes de utilizar su tiempo y de relacionarse como tal. Creo yo que es bastante importante que la audiencia que nos escucha pues pueda también generar dentro de lo que analiza es esto que usted nos comparte, cómo pueden provocar tal vez acciones mínimas, como por ejemplo alguna, pues charlas que se dieran dentro de los ambientes laborales, pues corregir algunas de estas, no sé si serían hábitos o algo que se adquiere, ¿verdad? Durante la vida, ¿no? Yo Entonces, creo que ah, esto que has mencionado es bien importante porque a veces creemos que con una charla es suficiente para prevenir el uso de sustancias, ¿verdad? Y en realidad debería de ser una política institucional que justo oriente y promueva actividades de ocio, que respete los horarios laborales, ¿verdad? El no exigir a mis empleados que trabajen fuera de las horas o tener alguna comunicación fuera del horario de labores, pero realmente es una serie de acciones que no solo promuevan salud física y mental, sino también se prevengan muchas situaciones y donde valoremos al sujeto. Entonces, realmente una de las tareas es como implementar programas de prevención desde lo institucional, ¿verdad? No limitarlos a una plática. Creo que es un reto a nivel Guatemala importante y por eso un poquito quería hablar de este tema. Claro, yo creo que eso es importante también, digamos, la manera de institucionalizar esas políticas dentro de los ambientes laborales, que sí serían para muchos de beneficio, ¿verdad? De beneficio y crear una cultura de esa política institucional para que sea algo preventivo más que algo curativo. En base a eso y en esas líneas de lo que estamos el día de hoy compartiendo con la amable audiencia, ¿cuáles son las consecuencias del consumo de sustancias en ese ámbito laboral? Pues uno importante es la disminución de la productividad. Va a depender de a qué se dedica la empresa, ¿verdad? Pero ciertamente hay una disminución de la productividad. Si estamos hablando de alguna labor operaria, también defectos en la manufactura de los productos podría ser otra consecuencia. También, digamos, el consumo o el trastorno por uso de sustancias, cuando la persona se empieza a obsesionar por consumir y que empieza todo a girar en torno a esto. Pueden darse incluso robos en la empresa con tal de conseguir algún tipo de efectivo disponible para la compra de la sustancia, ¿verdad? Sí se da absentismo laboral, personas que por haber tenido un consumo muy fuerte o crónico el día anterior se tienen que ausentar y se da un fenómeno que se llama presentismo. El presentismo es que la persona llega, está ahí, se presenta, pero sin embargo, producto del consumo del día anterior, no es tan productivo, digamos, no puede colaborar o no es asertivo en el tipo de acciones que desarrolla. O sea, maestra, lo que casi usted nos comparte es bastante problemático, uno, y dos, bastante preocupante porque el ser humano como que va perdiendo ciertas habilidades en función de este consumo, como usted bien lo dice. Y en ese marco legal, ¿qué podemos considerar para prevenir esto dentro del ambiente laboral?
Bueno, aquí es importante saber que si nosotros como institución queremos decir, bueno, vamos a hacer prevención, ¿verdad? Tenemos que conocer cuáles son las leyes o reglamentos que amparan estas acciones. Primero que nada, vamos a partir del artículo 47 de la Constitución Política de la República, que declara de interés social las acciones contra el alcoholismo y la drogadicción, ¿verdad? Entonces ya la máxima ley del país nos está colocando un mandato por ahí. Luego tenemos el Código de Salud, Decreto Legislativo 9097, que nos plantea que hay que promover y proteger la salud pública. En particular, el artículo 224 señala que hay infracciones contra la promoción de salud, entre ellas omitir las advertencias en envases o anuncios de daños del consumo, ¿verdad? Por eso vemos que las cajetillas dicen el consumo de este producto puede causar serios daños en la salud, ¿verdad? Luego está el decreto número 74/2008, que es la creación de ambientes libres de humo de tabaco. Por ejemplo, yo trabajo aquí en el Centro Universitario Metropolitano y el Centro Universitario Metropolitano está declarado como un ambiente libre de tabaco, ¿verdad? Entonces, no se debiera de consumir tabaco aquí adentro, aunque en los últimos tiempos lo que se ha visto es que los jóvenes dicen no es tabaco, es vape, ¿verdad? Pero sin embargo se sabe que el vape también tiene algunos componentes que pueden ser cancerígenos y que pueden impactar también en los fumadores terciarios, ¿verdad? También regresando a la Constitución Política, está el artículo 134 en donde se nombran las responsabilidades de los ministerios, ¿verdad? Y por ahí se habla de dirigir y resolver asuntos relacionados con de los ministerios, ¿verdad? Y la regulación en materia de salud y seguridad ocupacional. Luego tenemos el Reglamento General de Salud y Seguridad Ocupacional, tenemos el Reglamento para la Constitución de Organizaciones y Funcionamiento de Comités Bipartitos de Salud Ocupacional y también tenemos un acuerdo ministerial que implica la creación de una plataforma de salud y seguridad ocupacional. Entonces, digamos que como empresa sí hay una serie de normas que nos podrían ayudar a implementar programas preventivos en nuestro entorno laboral. Sí, eso me parece sumamente importante también, ¿verdad? Tanto la divulgación de estos artículos como leyes que están en función de la protección de la persona humana. Creo yo que es bastante importante no solamente que se queden ahí, sino también cómo hacer para que se difundan y que realmente las empresas puedan tener y aplicar estos mismos reglamentos. Además de esto, ¿qué se puede hacer para prevenir esta problemática? Pues nosotros como psicólogos hablamos que no es suficiente prevenir, ¿verdad? Hablamos de que hay que hacer promoción de salud. En un ambiente laboral, pues los adultos pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en los ambientes laborales. Entonces, digamos, si tenemos un comité que vela por la salud de los empleados de la institución, hay que hacer algún tipo de observación para identificar si hay alguna persona que esté consumiendo, ¿verdad? Y poderla referir a los programas de intervención. Y es importante que se promuevan los estilos de vida saludable, ¿verdad? Hemos oído muchas veces las pausas activas. Hablamos hace un momento de que el estar expuestos a estrés crónico podría ser un factor de riesgo. Entonces, ¿cómo vemos en la empresa que nuestros empleados cumplan con sus labores, sean productivos, pero que no están estresados crónicamente, ¿verdad? Luego, pues, hablamos de hacer prevención, que la identificación temprana del consumo de sustancias podría ayudar a que no se desarrolle el trastorno por uso de sustancias. Luego podríamos hablar que hay que educar, decir cuáles son las consecuencias. Como ya somos adultos, también podemos entender el impacto que esto tiene en la sociedad y en la vida, ofrecer algún tipo de tratamiento y si encontramos alguna persona con trastorno por uso de sustancias, pues darle asistencia, tratamiento, rehabilitación, confidencialidad y tener una política institucional que permita la recuperación, ¿verdad? No ay, como tienes trastorno por uso de sustancias, te vamos a despedir. Entonces, en esa lógica, ¿verdad? Claro. Y maestra, digamos, usted ya nos ha dicho varios puntos de lo que es como más allá de la prevención, pero ¿qué implica lo que usted ya mencionaba, la promoción de salud? ¿Qué implica eso? Bueno, cuando hablamos de promoción de salud,
se considera que es un proceso de capacitar a la población, en este caso a todos los trabajadores, ¿verdad? Para que aumenten su propia salud y la mejoren. Ahí hablamos de estilos de vida saludables como una alimentación sana, el dormir las 7 horas, identificar aquellas creencias que pueden tener un impacto en los valores, ¿verdad? A veces creemos que la comida rápida pues nos ayuda a aliviar el hambre, pero eso también aumenta nuestra posibilidad de enfermar, ¿verdad? Entonces, tenemos en alguna medida que aumentar la posibilidad de que el sujeto tome sus propias decisiones, ¿verdad? Se haga responsable de sus decisiones y que viva en ambientes sanos, que se promueva, digamos, bueno, nosotros dentro de la universidad, pocas personas fuman porque la universidad es un ambiente libre de humo, pero si vemos esto, ¿cómo contribuimos a que esto no siga sucediendo, verdad? Es importante en el promover salud que cada persona adquiera su responsabilidad individual de sus conductas, ¿verdad? Se destaquen los aspectos saludables de la vida en lugar de señalar aquellas cosas que el sujeto hace mal, se propicie una comunicación interprofesional y se estimule la participación comunitaria. Y todo esto creo yo que es tanto más que importante, es determinante para tener hasta unas mejores relaciones dentro de la sociedad, eso creo yo, porque habrían menos incidentes y accidentes, ¿verdad? Porque todo esto es lo que va provocando el degenere de las conductas de los seres humanos al consumir sustancias que pues de alguna u otra manera van deteriorando su salud y no solo la salud de ellos, sino deterioran también sus relaciones como seres humanos y su convivencia familiar, que es lo más importante, que es donde los va sosteniendo. Además de esto, maestra, ¿cómo podríamos establecer 3 objetivos de prevención laboral? Bueno, en este sentido, tendríamos que capacitar a los empleados, ¿verdad? A los miembros de la comunidad laboral en estilos de afrontamiento, hacer algún tipo de entrenamiento y conciencia sobre los factores individuales y culturales, los riesgos que tiene tomar o no una decisión vinculada a la salud, ¿verdad? Yo voy a comer esto y estoy segura de cuáles son las consecuencias que tiene esta alimentación, ¿verdad? ¿Cómo voy a afrontar estas consecuencias? Un poco los anuncios hablan de si va a tomar, designe un conductor responsable, ¿verdad? Es una forma de afrontarlo, digamos, ¿verdad? Después que el sujeto sea consciente de los beneficios que una conducta puede traer o no a su salud. Entonces, en esa medida se informa sobre las sustancias psicoactivas, no se informa de cuáles son los efectos de la sustancia, pero sí de las consecuencias que tiene el consumo. Y un poco hablábamos de, ay, esto degenera la personalidad y todo, decía Edith hace un momento, ¿verdad? Lo que pasa es que el consumo de sustancias tiene un impacto en la corteza prefrontal, que es nuestras funciones ejecutivas, nuestras decisiones. Entonces, si toman, fuman de forma constante, se va nublando la capacidad de toma de decisiones. Otro punto importante en la prevención laboral, el tercer objetivo, sería el uso del tiempo libre. ¿Cómo promovemos que nuestros empleados, que nuestros trabajadores utilicen su tiempo libre? Procuramos algún tipo de participación cultural, algún tipo de participación de ocio, ¿verdad? ¿Cómo se resuelven los conflictos? Si se arman redes de soporte, cómo se comunican las personas en el ambiente laboral. Entonces se requiere de un autocuidado con énfasis en el autoestima, la autoconfianza y la autoimagen del sujeto. Y es bastante claro lo que usted nos dice, maestra, sobre estos 3 objetivos de la prevención laboral, pero además, ¿cuáles serían esas fases de un programa de prevención en un espacio laboral? Bueno, como no podemos decir que todos los que asisten a un trabajo consumen, ¿verdad? Entonces, como cuando vamos a abordar la discapacidad también, cuando vamos a empezar a aceptar personas con discapacidad en nuestro entorno laboral, lo primero es sensibilizar, más que acusar o señalar a la persona que está consumiendo, pues sensibilizar los efectos que tiene el consumo, no solo a nivel personal, sino en las diferentes esferas de la vida y decirle a la persona que si yo sé que
un compañero está consumiendo y que su consumo es frecuente, no es que sea un vicioso, ¿verdad? Dejar de utilizar esos términos que denigran al sujeto y empezar a definir, digamos, en alguna medida el trastorno por uso de sustancias como una enfermedad. Eso lo vamos a considerar la fase de sensibilización. Luego, a nivel laboral, les he repetido varias veces que se necesitan políticas institucionales, ¿verdad? Si yo encuentro a una persona que tiene un trastorno por uso de sustancias, voy a permitir que se interne y que reciba un tratamiento y lo voy a esperar 3 meses que dure el internamiento o lo voy a despedir porque no va a ser productivo estos 3 meses, ¿verdad? Entonces, el tener ese tipo de protocolos de acción implica el diseño y formalización de una política institucional para abordar la temática. Luego, sí implica que se haga una investigación o un diagnóstico de los sujetos que puedan tener problemas para poderlos referir a intervención. Y por último, si yo aplico un buen programa de prevención del consumo de sustancias en mi trabajo, para hacer ciencia siempre hablamos de que hay que monitorear que lo que hacemos es adecuado, ¿verdad? Entonces, una evaluación del impacto de ese programa. Eso sería, digamos, lo ideal, ¿verdad? Esa evaluación de ese impacto. Pero esas fases que usted menciona, maestra, como la sensibilización y las políticas institucionales, sí es algo que sí se debe de trabajar, pero ¿en qué sector es donde sí acuden o sí les interesa estos temas? ¿Qué sectores? ¿El industrial, por ejemplo, el comercial, el de la banca? ¿Dónde es donde usted ha visto que sí reaccionan ante estas políticas institucionales y ante esta etapa de sensibilización que ustedes? Bueno, yo creo que en Guatemala tenemos todavía camino que pasar, ¿verdad? Leí un artículo publicado sobre el consumo de sustancias de las personas que cortan caña, ¿verdad? Que son labores con altas demandas y que a veces, pues, esta demanda justifica el consumo. También hay a voces el escuchar que las personas que manejan durante horas en carretera en la noche, ¿verdad? Consumen sustancias para mantenerse despiertos, pero creo que todavía acciones sistematizadas son pocas las que se están haciendo. SECATID, que es la Secretaría Ejecutiva contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Sustancias, tiene un programa de prevención laboral que lo que hace es formar a un pequeño grupo de las empresas para que formen un comité y los comités echen a andar este tipo de acciones. Sin embargo, pues pienso más que se llega a la capacitación, a la formación del comité, pero después esto implica seguir con un vínculo, darle seguimiento a que esto se ejecute y la verdad hay pocos datos a nivel nacional de que esto se está haciendo con este esquema, ¿verdad? Pero nosotros desde la academia debemos de promover el esquema saludable y propuesto, ¿verdad? Claro, eso que usted acaba de decir, creo que es lo fundamental para que en ese desempeño laboral de los que en este momento son estudiantes y pasen a ser profesionales, pues vaya encaminado a dirigirse a estas acciones. Muy bien, maestra. Y ya casi para ir cerrando el programa, ¿qué nos podría usted compartir sobre los factores protectores en el ámbito laboral? Vamos a terminar con una bonita pregunta. Pues primero es que hagamos una cultura organizacional saludable, ¿verdad? Que no haya opresión, que no haya represión, que no haya intimidación en el entorno laboral, que haya apoyo psicosocial y programas de bienestar. Yo pues doy clases aquí en la universidad y muchas veces mis compañeros me piden ayuda con cómo se usa la plataforma, ¿verdad? Es un apoyo desde mi contexto que yo puedo dar y que les disminuya a ellos su estrés, ¿verdad? Entonces, en la medida que tenemos esas relaciones, contribuimos. Que haya algún tipo de estrategia de detección de casos, que hayan técnicas para el manejo del estrés que el entorno laboral puede ocasionar y también que hayan algún tipo de actividades de integración y bienestar laboral. Creo que usted resumió casi todo en tan breve respuesta que nos dio, pero sí es importante que el entorno laboral sea un entorno laboral sano, sano que propicie relaciones sanas, que propicie respeto, que propicie empatía, que propicie solidaridad dentro de los que pues convivimos en este ambiente, es fundamental. Maestra, no sé si tiene alguna recomendación
para finalizar. Para finalizar, digamos que aquí me quedo con una frase de Freud que dice que las personas sanas son aquellas que pueden amar, trabajar, jugar y son capaces de afrontar conflictos, ¿verdad? Entonces, una invitación a que cada uno ame, trabaje, juegue y resuelva los conflictos que estén en su entorno. Claro, muchísimas gracias, maestra. Ha sido un verdadero placer el compartir con usted al darnos todos estos rasgos de lo que puede ser la prevención del uso del alcohol y de las drogas en ambientes laborales. Muchísimas gracias, maestra. Volvemos con nuestra querida audiencia el próximo jueves. Te esperamos la próxima semana por el 92.1 de Radio Universidad. Hoy, en Ciencia e Investigación, entramos a fondo y dimos a conocer los principales eventos de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura que realiza en colaboración con universidades extranjeras y departamentos de la Universidad de San Carlos que son de interés general para distintas disciplinas de profesionales. Vuelva a escucharnos el próximo jueves a las 7:30 horas por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad.